Hola, un gran saludo para todos. Mi nombre es Francisco Molina y antes de empezar quiero dar unas gracias a DATIC o el Departamento Administrativo de las TICs por brindarme este espacio para poder yo comunicarles a ustedes la siguiente presentación. El nombre de la presentación se llama Ortopedia Digital desde el Diseño Industrial. Como les había dicho antes, mi nombre es Francisco Molina, yo soy diseñador industrial, tengo 15 años de experiencia. En los primeros 7 años de mi carrera profesional trabajé en una compañía que se llamaba Iron Bridge Tools. Ahí es donde empecé a desarrollar diferentes productos, herramientas manuales para diferentes compañías en los Estados Unidos, como Home Depot, Target, Walmart, Lowe's, entre otros. Esta es una foto del equipo de trabajo eh, visualizando diferentes diseños y este es más o menos uno de los tantos productos que nosotros desarrollamos en esa compañía. Más adelante decidí independizarme y con mi socio abrimos Prototype House. Prototype House es una compañía en Miami que presta los servicios de consultoría de eh, la, el desarrollo de productos y trabajamos para compañías medianas, pequeñas y también emprendedores que tienen una idea de un producto y nosotros hacemos la consultoría desde lo que es la conceptualización, la ideación, modelado 3D, prototipado y finalmente lo que es la introducción a la manufactura. Hace 2 años emprendí aquí en Colombia con mi equipo de trabajo y hacemos parte de esta compañía que se llama ExoIdentify y esta es la que vamos a hablar un poquito más en esta presentación. En ExoIdentify también hacemos desarrollo de productos, pero esta vez nos concentramos más en lo que son soluciones ortopédicas, haciendo uso de herramientas digitales y manufactura digital. Entonces, volvamos primero a esa primera fase, a esa primera terminología que usamos en la presentación, que es ortopedia digital. Y el término es bastante nuevo. Para que podamos entender un poco mejor sobre qué es lo que es ortopedia digital, debemos saber primero qué es ortopedia. Entonces se sabe que la ortopedia es la especialidad médica dedicada a corregir o evitar las deformidades o traumas del sistema musculoesquelético del cuerpo humano por medio de la cirugía, el uso de órtesis o ejercicios corporales. Ahora, cuando nosotros nos referimos a digital, nos referimos más a lo que es la fabricación digital. Y este es el conjunto de procesos integrados mediante a los cuales se elabora un producto a partir de diseño y modelado del objeto en software CAD y manufactura de equipos como impresoras 3D, cortadoras a láser, entre otras. Ahorita, una de las cosas que nos vamos a enfocar mucho y por eso di esa introducción de las diferentes compañías en las que he estado trabajando, y es que todas van alrededor de lo que es el desarrollo de productos. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros en ExoIdentify con la ortopedia digital se basa mucho a esta metodología. Y para los que de pronto no están familiarizados con el término, es bastante parecido con el método científico. Sabemos todos que el método científico empieza con la observación o la creación de una pregunta, una formulación de una pregunta. Se sigue con una investigación a la cual se investiga a ver quién más ha hecho esa pregunta o quién la ha respondido. Y nos vamos a la hipótesis, al experimento, al análisis de datos y por último la conclusión. El desarrollo de productos no es muy distinto a esa metodología. Aquí empezamos es con la definición de un problema. Entonces, aquí estamos hablando más de problemas en las que la solución es un producto tangible. Hay que hacer esa aclaración. Entonces empezamos con la definición del problema, qué es lo que queremos solucionar. Hacemos una investigación. Aquí vemos diferentes formas de investigación, no solamente la información sobre ese problema y las causas y consecuencias que pueden tener, pero también ver qué otras personas, al igual que uno, han, han buscado otras soluciones
O incluso la investigación también se puede ligar a qué otros contextos nosotros nos podemos inspirar. Entonces, por ejemplo, se habla mucho en la ingeniería, hacer ingeniería inversa, en la que empezamos no con el problema, sino con la solución y aprendemos de los demás qué mecanismos se usaron para poder llegar a esa solución. Otra es que logramos también poder inspirarnos en la naturaleza, cómo la naturaleza ha podido eh, resolver problemas similares y en los que nosotros nos podemos inspirar. El diseño es prácticamente la hipótesis, es la idea, simplemente que aquí ya le estamos dando una forma geométrica a la que nosotros vamos a solucionar el problema. Y el prototipado es volver tangible o materializar ese diseño que posiblemente se inició desde un dibujo o se inició desde un modelado 3D y ahorita necesitamos que esa idea tome una forma física para que la podamos comprobar con diferentes aspectos en el mundo real. En el prototipado, tal como en el método científico hacemos el análisis, vemos qué fuerzas interactúan con ese elemento, de pronto características como eh, sus condiciones estructurales, qué fuerzas están interactuando y cómo podemos ver si hay algún problema que debemos corregir. Y por último llega la conclusión. Entonces la conclusión son ya las afirmaciones finales de que vemos si ese diseño debe ser revisado y nuevamente corregido de otra forma o simplemente que el diseño no funcionó mucho y hay que empezar de nuevo. Entonces, a nosotros nos pasó algo bastante interesante y toda la idea de ExoIdentify empezó en un momento que fue bastante malo para todos. En el 2019 eh, estuvimos bajo la merced del COVID-19 y muchos problemas encontramos, nadie estaba preparado para esta situación. Y en el contexto médico también esto implicó bastante problemática. Sabemos que eh, obviamente las clínicas, y lo sabemos aquí en Colombia, que muchas clínicas no podían proveer los servicios normales que normalmente hacían y se le daba prioridad a los pacientes con COVID. Pero también empezamos a ver de que muchas de esas dinámicas entre el médico con el paciente cambiaron drásticamente. En algunos casos, esa medicina empezamos a ver pequeñas alternativas o soluciones como telemedicina, en las cuales el médico y el paciente se podían conectar por medio de herramientas digitales virtuales en las que el paciente le comentaba al médico sus diferentes síntomas y el doctor sacaba un diagnóstico y podía resolver de manera sencilla. Pero para la ortopedia esto significó un obstáculo mucho más grande. En la ortopedia sabemos que no solamente el profesional médico se guía por eh, elementos visuales o auditivos, sino que también es muy necesario el uso del tacto, ver en qué posición al paciente le duele, ver si algún músculo o algún hueso sigue doliendo. Entonces, esto se volvió bastante problemático para esta área de la medicina y que más adelante ExoIdentify lo vio como una oportunidad en la que nosotros por medio de la tecnología podíamos resolver esto. Entonces abro un paréntesis ahí con este aspecto y les voy a contar una historia de lo que pasó en ese año. Yo resido en la ciudad de Tuluá y esto fue más o menos como en mayo. El COVID-19 rompió más o menos por los primeros meses del 2019 y vemos que había un problema bastante grande con lo de la escasez de tapabocas. Y veíamos que el tapabocas era una de las, llamémoslas, soluciones para evitar que el virus se propagara.
Mi esposa, ella de profesión es bacterióloga. Ella trabajaba en la clínica San Francisco aquí en Tuluá. Y pues yo como su esposo me preocupaba mucho por su salud y recibí la llamada de un amigo. Fue más que todo una convocatoria que se hizo por medio de las redes sociales en las que invitaba a todas las personas que tenían eh, impresoras 3D que podían participar para crear tapabocas por medio de la impresión 3D y así poder suplir por lo menos a esa primera línea que enfrentaba al COVID, que eran los profesionales médicos. Entonces en esta foto vemos más o menos algo muy parecido. Se empezaron a crear alrededor del mundo, se conectaron esas personas que tenían estos elementos. La comunidad Maker se reunió y empezamos a trabajar todos de manera muy conjunta, en la que sin nosotros conocernos unos a los otros, todo por medio de WhatsApp, de grupos que se armaron en las diferentes redes sociales, todos empezamos a trabajar en el mismo problema, y era cómo nosotros por medio de estas herramientas de fabricación digital podíamos crear esos tapabocas, esos elementos de protección que iban a ayudar a esa primera línea de profesionales médicos. Entonces, no sé, muchas personas vieron esto en los noticieros, hicieron varias entregas masivas en diferentes lugares. Eh, hubo alrededor de casi 1000 personas o más de makers que se reunieron bajo esta causa, y aquí sacamos una conclusión bastante importante, y es que por medio de de estas nuevas tecnologías se pudo resolver llamémoslo en términos a corto plazo, una problemática que en el momento no se sabía cómo solucionarla. Entonces eso sirvió mucho de inspiración para ver qué más podemos nosotros hacer con estas herramientas que poseemos, con este conocimiento que tenemos, y más en lo que es la parte médica. Entonces el MedTech es un término que combina lo que es la tecnología, la ingeniería y la medicina. Y esto es básicamente el corazón y el alma de ExoIdentify. Entonces, empecemos con el problema. Así como en el desarrollo de productos y en el método científico empezamos con un problema, vemos un contexto. Y el contexto es que en Cali hay alrededor de 700 accidentes de traumas diarios que son vistos por 200 ortopedistas que tiene la ciudad. La mayoría de estos accidentes son a causa de accidentes de tráfico, en los que muchos de los ciudadanos sufren las diferentes eh, fracturas, y estas lesiones son tratadas con férulas de inmovilización de yeso que el paciente debe usar por 3 semanas o más mientras el cuerpo consolida la herida. Entonces esta es la forma en la que por más de 50 años se ha resuelto el problema. Pero entonces pasa algo y resulta que para la población infantil y adulto mayor, tener un yeso a ese tiempo puede ser una gran molestia física, y en especial por el peso. De pronto nosotros como adultos, el yeso puede ser un peso incómodo, pero no es un peso que nos vaya a causar mayor molestia. Pero cuando hablamos de los niños y de los adultos mayores, ellos no poseen la misma masa muscular que tenemos nosotros en proporción. Entonces, ¿qué quiere decir esto? De que la solución, aparte de que sirve para consolidar el hueso, está creando unos problemas o unos daños colaterales, en los que se han visto casos donde niños en ese tiempo, mientras tienen el yeso que es muy pesado, les empieza a doler el codo o el hombro, o en el peor de los casos, eh, hay unas molestias en la columna y empieza a dañar la postura del paciente. Y esto es precisamente por el peso.
Pero también hay otras incomodidades, por ejemplo, que el material impide el uso del agua para el aseo personal. Y ese es porque, como estamos hablando de yeso, el yeso no se la lleva muy bien con el agua, además de que es un elemento bastante poroso, puede absorberlo y crear condiciones perfectas para la creación de bacterias y hongos. Irrita la piel, es bastante incómodo y en muchos casos impacta negativamente la identidad del paciente. Entonces aquí hay dos cosas importantes para sobresaltar y es que el yeso, aparte de que es pesado, es también, no permite de que haya de que el profesional médico no pueda ver la condición de la piel. Y esto es porque está herméticamente cerrada. Entonces, aquí pasan dos cosas. Una es que se acumula el calor del corporal en esa área y el paciente, a los que tienen experiencia en tener un yeso, se siente bastante caliente. Y obviamente, pues, nuestra piel al sentir esa temperatura empieza a transpirar. Y eso pues ayuda a que se genere diferentes condiciones malas como irritación y la creación de hongos. Pero también, en caso de que haya de pronto un daño superficial en la piel, el profesional médico no va a tener acceso visual para ver qué es lo que está pasando. Y lo por último, que esto pasa mucho con los niños, que hay un impacto negativo en la identidad del paciente. Entonces se han visto casos, por ejemplo, donde los niños, cuando portan un yeso y se van al colegio o quieren interactuar con demás niños que están jugando y están corriendo de un lado para otro, el niño se siente rechazado, se siente inferior, se siente de que ya no hace parte de ese grupo. Y eso es lo que ExoIdentify también quiere atacar. O sea, no solamente crear un producto de que sea funcional, sino que también pueda ayudar con la identidad del paciente. Entonces, nuestro fuerte principal es el diseño, la creatividad y cómo por medio de la innovación nosotros podemos resolver todos estos problemas que acabamos de ver. Tan así que nuestro lema de la compañía es que a través del diseño y la tecnología es posible transformar objetos ordinarios en experiencias extraordinarias. Y eso creo que trasciende más del objeto como su función, sino cómo el objeto puede empatizar con el usuario, con la persona que lo está usando día a día. La solución que nosotros proponemos es una conversión digital. Entonces, si vemos en la primera foto a mano izquierda, observamos la forma tradicional en la que una persona es inmovilizada. Aquí el ortopedista venda a la persona con yeso. Si ven, es bastante artesanal. Eh, la duración del proceso varía según la experiencia del ortopedista. En, en términos promedio, se habla entre 1 hora a 1 hora y 30 minutos. Y muchas cosas se hacen de manera empírica. Entonces, por ejemplo, el ángulo de la mano o el área donde se está dejando libre para la piel o para los dedos moverse es de manera muy empírica. ¿Nosotros qué proponemos? Proponemos de que, a pesar de que la solución es la misma, que es inmovilizar, queremos cambiar esos pasos que permiten llegar de punto A punto B, que es por medio de la conversión digital. Entonces, en este momento nosotros hemos desarrollado ya una órtesis que es muy superior al yeso. Entonces, aquí les comento, es más liviana, es impermeable, permite que la piel respire, es 100% la medida, tiene una producción de 60 minutos y lo más importante, que permita que seas tú durante el tiempo de la recuperación.
Entonces, estas son cosas que tenemos muy en cuenta. Como les dije antes, nosotros queremos crear no solamente un producto funcional, sino un producto que se vuelve una experiencia. Y ese es el propósito a los que nosotros vamos y más con estas ayudas tecnológicas. Entonces, por ejemplo, aquí hay unas fotos de varios prototipos. Este es el prototipo para la órtesis de trauma, en la que, como se mostraba antes, sirve para la inmovilización, es bastante ligera, permite que la piel respire, pero también la persona se siente bien, se siente de que ya no es un elemento médico, sino que un elemento que pueda ser parte de cómo esa persona viste o cómo esa persona vive el día a día. También estamos desarrollando órtesis para enfermedades laborales. En este caso, esta es una órtesis de túnel carpiano. Entonces, estamos usando el mismo know-how, el mismo conocimiento técnico y de fabricación en la que nos vamos a resolver el problema del trauma, que es inmovilización por 3 semanas o más, a una órtesis en la que el usuario la tiene que portar por el resto de su vida, que es el túnel carpiano. Y entonces aquí también tenemos ese elemento en el que puede empatizar con la persona. Y por último, estamos también trabajando en órtesis de posición funcional. Aquí, como lo pueden ver en las imágenes, este se trabajó con niños que sufren de enfermedades neurológicas, en donde necesitan que sus dedos, nacieron con deformación en sus dedos, pero como son niños todavía, hay flexibilidad en sus huesos y se puede corregir. Entonces estas órtesis permiten que estos niños puedan tener esa corrección en sus manitos y se puedan sentir mejor, eh, eh, pertenecer pues más al resto de los niños y no sentirse aislados. Entonces, estas son las 3 diferentes órtesis en las que estamos trabajando, siempre con esa filosofía a las que le estaba diciendo antes. Ahorita vámonos un poquito más a la parte técnica, y es cómo el proceso funciona. Entonces, vamos a destacar los dos colores, el negro y el fucsia, el negro siendo las partes en las que no interactuamos directamente y las rojas en las que nosotros interactuamos directamente. Entonces, la primera es el diagnóstico por el profesional médico. Entonces, sabemos muy bien que, dada la condición de una fractura, la persona sí o sí se tiene que enyesar. Eso no cambia en lo absoluto. Pero se enyesa no para corregir el problema, sino para evitar que se agrave el problema. Porque en ese tipo de inmovilización lo que se trata es que si hay una fractura grave, pues que la fractura no se va a mover mucho más. Entonces por eso se inmoviliza de manera rápida. Después de eso, el paciente visita nuevamente al profesional médico para ver ahorita sí cuál es la condición de esa fractura, a ver si necesita cirugía o si necesita una inmovilización de pronto más específica, o si el paciente pues definitivamente hay que buscar otra alternativa, ¿no? Entonces aquí es donde entramos nosotros. ¿Cómo entramos? Empezamos con lo que nosotros llamamos la clínica digital. Y la clínica digital es el escaneo 3D. Y más adelante voy a profundizar un poquito más entre cada una de ellas. Entonces empezamos con la clínica digital, después con la transformación digital, que es la creación del diseño. Cuarto, manufactura. Y quinto, la entrega. Entonces ya les estaba comentando un poco sobre el diagnóstico por el profesional médico. Estas son fotos de pacientes nuestros en los cuales la doctora, aquí en la foto izquierda, nos estaba mostrando cuál era la posición que el paciente necesitaba para crear su nueva férula. Entonces aquí se abrió el yeso,
se hizo un escaneo 3D que ahorita más o menos les voy a mostrar, pero aquí es donde no, el profesional médico dicta cuál es el método de esa inmovilización. Entonces, ¿qué tamaño tiene que ser? ¿Qué tan largo tiene que ser esa órtesis? ¿En qué posición tiene que ser? ¿Qué ángulos son necesarios? Y vemos pues esos primeros parámetros médicos a los que se tienen que seguir, ¿no? La clínica digital es, aquí nosotros usamos es un escáner 3D. No tanto para los traumas, pero por ejemplo, para órtesis de otras condiciones como enfermedades laborales, muchas veces se toman al paciente, se le toma un molde de yeso. Entonces el molde de yeso es para que las personas que van a fabricar esa órtesis pues puedan tener esa información antropomórfica del paciente y la puedan trabajar. Obviamente toma mucho tiempo, es algo incómodo para el paciente. Esas órtesis terminan elaborándose por muchas semanas. Aquí, ¿qué es lo que estamos haciendo con la clínica digital? Estamos cambiando ese procedimiento análogo y lo estamos pasando a que en vez de hacer un molde, ya simplemente abstraemos esa información antropomórfica por medio de un escáner 3D. Entonces el escáner 3D es mucho más preciso, no es intrusivo porque la persona nunca va a tocar nada. Hace uso de, hay varios tipos de escáneres, pero los más usados hacen uso de luz infrarroja que es, no, el paciente nunca va a sentir ninguna molestia y por lo general es un procedimiento que toma menos de 10 minutos y la precisión en la que se toma esa información es casi perfecta. Otra forma en la que nosotros podemos tomar esa información es con procedimientos que ya existen. Entonces, siempre a un paciente cuando tiene una herida o una condición como esta, pues lo más que se le hace es rayos X y tomografías, en las que las tomografías ya de por sí son escaneos tridimensionales, que aparte de que hace la imagen exterior o perimetral de la parte afectada, también nos da información interna. Entonces nos puede dar información de cuál es la condición del hueso, cuál es la condición del tejido blando y, y nuevamente son herramientas que ya existen pero que no se están haciendo uso de la manera que la ortopedia digital se plantea hacer. Entonces, esto también son formas en las que podemos abstraer esa información antropomórfica del paciente. Del método que nosotros tenemos se puede ver más o menos de esta forma. Aquí el paciente se hizo un prototipo de un stand en el que permite que la paciente pueda exponer el área que se va a trabajar, de manera que no va a sentir dolor, de manera de que no va a contribuir en algún daño de, de la condición que tiene. Y en la foto derecha vemos cómo se ven ya tomado con el escáner digital. Entonces se toma, la información es bastante precisa y nos permite pues trabajarlo, que es la alternativa al yeso del molde que normalmente se hace. Entonces esa información se pule. Aquí se ven unas imágenes de cómo funciona. Tenemos el escáner, esta es la vista de las mallas que conforman ese escaneo. También nos permite ver un poco sobre elementos fotográficos de ese escaneo. Entonces aquí se muestra, por ejemplo, se usan unas guías en las que se puedan hacer la marcación de dónde va a ser la órtesis y después se trabaja de tal manera de que se limpia toda esa información de tal manera que ya
el equipo de transformación digital pueda ya elaborar el diseño. Entonces, aquí se empieza a ver también parámetros médicos. Entonces, el parámetro que la doctora sugería de dónde a dónde va a ser la órtesis se dispone en la clínica médica y se crea un parámetro en el que el diseño debe obedecer esos parámetros, esas limitaciones. De ahí pasamos al siguiente paso, que es la transformación digital. Entonces, la transformación digital es, ya tenemos ese escáner que es preciso, ahora empecemos a elaborar la geometría que va a permitir que ese nuevo elemento va a mantener una inmovilización en el paciente, pero teniendo en cuenta todos esos elementos de diseño que acabamos de hablar, los ventiladores, eh, también las áreas donde los dedos puedan tener funcionalidad, si es el caso. Si por ejemplo en este caso es una fractura cerca de la muñeca, pues no nos va a afectar mucho el uso de las manos, entonces aquí se toma en cuenta ese tipo de cosas. También los elementos de sujetación, cómo se va a conectar esas piezas, cuántas piezas se van a poner. Entonces todos estos elementos de diseño se empiezan a tener en cuenta. También hacemos lo que son simulaciones estructurales para identificar en dónde son los puntos donde hay estrés, cómo podemos mejorarlo con geometría o si hay que evitarlos o adicionar más material. Aquí hay unas fotos mostrando la evolución de esa creación del diseño. Nosotros usamos varios softwares, entre ellos SolidWorks, Blender, Fusion 360, entre otros, según lo que necesitamos hacer. Y esto pues nuevamente nos ayuda a crear en este caso, un algoritmo en el que ya sabiendo cuál tipo de órtesis se va a hacer, ya se tiene un algoritmo donde ya se tiene todos esos elementos de diseño y que prácticamente hay que traer simplemente esa información antropomórfica del paciente y actualizarlas al algoritmo. Entonces, es decir, no necesitamos hacer todo el diseño desde cero. Todo ya está hecho para que se actualice de manera rápida y precisa. Cuando se tiene todo eso ya listo, pasamos a lo que es la manufactura digital. Entonces, ya sabemos la información antropomórfica del paciente, ya tenemos los requerimientos clínicos, ya tenemos el diseño que nos permite tener todas esas cualidades del diseño que tenemos, que nos permite la ventilación y la conexión entre las dos piezas. Ahorita es cómo lo podemos crear, pero no solamente simplemente agregarlo a la máquina 3D y que imprima. Aquí hay que ver también unas condiciones en las que nos permite también optimizar esos tiempos de impresión. Entonces aquí no creo que se vea muy bien los números pequeños. Aquí se comparan dos órtesis, es el mismo paciente, pero en una órtesis se hizo con unos elementos de conexión. Ustedes lo pueden ver en los extremos donde hay unos cilindros. En esos cilindros se conectan unos tornillos y se pegan dos piezas. Y la área que está en rojo son las áreas donde la impresión necesita soporte. Para los que no conocen muy bien, por ejemplo, las impresoras imprimen de manera vertical. Cuando algún elemento del diseño sobrepasa, en este caso 60 grados, sobre esa verticalidad, sobre esa línea vertical, va a requerir de lo que conocemos como un material de soporte. El material de soporte va a compensar esos grados de más que se pasan de esos 60 grados para darle, como quien dice, una plataforma o un piso a esa área que se quiere imprimir. De lo contrario, lo que pasa es que el material, como está caliente, simplemente se va a caer y vamos a tener una impresión mal hecha. ¿Qué pasa si lo hacemos con soporte?
pues que nos va a generar un producto que va a necesitar mucho más tiempo de impresión porque se imprime la área que es funcional, pero también se imprime el soporte que al final no lo vamos a utilizar. ¿Cómo resolvemos ese problema? Nuevamente con el diseño. Si sabemos que el problema es que hay unas elevaciones que sobrepasan esos 60 grados, pues aquí tratamos de evitarlos. Entonces, en este segundo diseño se cambia completamente la conexión, se evita esos cilindros de conexión y los cambiamos por unas conexiones en las que no requieren tener eh, eh, esas características geométricas que requieren de soporte. Aquí baja bastante el soporte y cambia el tiempo de impresión. Ya les digo cuánto es. Creo que de 4 horas a 2 horas. Entonces, ese tipo de cosas son importantes en tenerlas en cuenta porque nos ayuda a poder tener más acceso con el tiempo a crear muchos más órtesis y tener pacientes que las puedan utilizar más mejor, ¿no? Aquí esta es una imagen de la evolución que hemos hecho. En este momento vamos por nuestro prototipo número 26. Y bueno, lo bonito del fracaso, llamémoslo así, es que cada vez vas aprendiendo un poquito mejor de cuál fue el error y cómo se va puliendo más el diseño final. Entonces, si nos devolvemos o recordamos ese método de desarrollo del producto, cuando ya tenemos esas conclusiones y recordamos como la anterior que esta conclusión nos decía, bueno, sí, el diseño funciona, cumple con todas esas especificaciones, pero al tiempo de empezarse a imprimir está tomando mucho tiempo, bueno, hay que hacer unos cambios. Y al final pues tenemos varios cambios que suplen esos pequeños diferentes problemas, ¿no? Entonces cambiamos completamente con ese paradigma de que, bueno, el yeso se ha usado por más de 50 años, funciona, pero también tenemos que ser un poco más críticos y hacer la pregunta, ¿esto puede mejorar? Y pues la respuesta es que sí. Y esto lo hemos visto con diferentes casos en los que hemos resuelto por medio de la tecnología, hemos resuelto por medio de la creatividad, eh, crear nuevas soluciones que a lo mejor nosotros no las pensábamos antes, pero cuando nos empezamos a ver toda la capacidad en la que nosotros tenemos, y esa capacidad no depende tanto de una máquina, esa capacidad no depende tampoco eh, de, 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 que si nosotros vamos a hacer algo completamente radical, todo depende de la forma como nosotros usamos la creatividad y la imaginación para llegar a estos resultados y también ser persistentes en que problemas y errores vamos a encontrar, pero siempre nos podemos adaptar a esos problemas y hacerlos mucho mejor. Entonces, como les dije, somos ExoIdentify, somos protección mientras eres tú y me alegra mucho tener este tiempo con ustedes, poder comentarles un poquito sobre lo que nosotros hacemos y espero que se hayan llevado una muy buena información y les invito a que cualquiera de los emprendimientos que están haciendo y, y todos que estamos involucrados aquí gracias a la tecnología, a la inspiración, la creatividad, a la conectividad, pues de que podemos lograr grandes cosas. Simplemente es cuestión de pensarlo y hacerlo. Aquí les comparto un poco sobre dónde nos pueden encontrar y muchas gracias por este tiempo.